Muy buenas tardes para todos. En este video mi compañero Jason Belandia y quien les habla Joyner Villarreal les explicaremos sobre algunos conceptos de termodinámica así como algunas aplicaciones y ejercicios prácticos. A manera general trabajaremos con la siguiente agenda. Para empezar, la palabra termodinámica proviene de dos palabras griegas que significan calor y fuerza y corresponden a los primeros intentos de la humanidad por tratar de convertir calor en energía. En otras palabras, podríamos definir la termodinámica como la ciencia de la energía, y dentro de ella se expresa una de las más importantes leyes de la naturaleza, lo que conocemos como el principio de conservación de la energía. Es decir, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio lo observamos constantemente en nuestro diario vivir y sobre él se establecen las bases de los grandes avances de la ciencia de nuestra era moderna. Tablas de propiedades. Estas relacionan las características de un sistema, características a las que se les son llamadas propiedades termodinámicas. Ejemplos de estas propiedades son el volumen, la presión, la temperatura, la masa, la entalpía, que es una propiedad de combinación relacionada con el contenido de calor, la entropía, que es una propiedad relacionada con el desorden de la materia. Para abordar un problema con tablas de propiedades es necesario saber que para definir el estado de un sistema requiero de dos propiedades intensivas independientes, por lo que debo también reconocer cuáles son las propiedades intensivas. Esas propiedades son las que no dependen de la masa, como la presión y la temperatura. También es importante saber que las propiedades extensivas se pueden volver intensivas al dividirse por la masa. Ejemplo de esto es el volumen específico. Este postulado es el postulado de estado. Entendido el estado de un sistema, ha de saberse que las tablas de propiedades se listan para cada región de interés. Estas regiones van a estar dadas por el estado en el que se encuentra el sistema. Uno de estos primeros estados a revisar es el líquido comprimido. El líquido comprimido es un estado en el que el líquido no está a punto de evaporarse y el agua solo existe en estado líquido. Las tablas para líquido comprimido no son muy comunes. Una de las razones por las que no hay datos para líquido comprimido es la relativa independencia de sus propiedades respecto a la presión. La variación de las propiedades del líquido comprimido con la presión es muy ligera. Se puede hacer una aproximación general al considerar al líquido comprimido como un líquido saturado a la temperatura dada. Y esto es una de las características. Otra de las características para el líquido comprimido son presiones superiores. Las presiones son mayores a la presión de saturación a cualquier temperatura. Temperaturas inferiores. La temperatura es menor a la temperatura de saturación a una presión dada. Volúmenes específicos inferiores. El volumen específico es inferior al volumen de líquido saturado. La energía interna del sistema es menor a la energía interna del líquido saturado y las entalpías son menores a la entalpía del líquido saturado. También encontramos tablas para el estado de saturación, donde una sustancia existe como una parte líquida y otra de vapor. Este es el proceso de vaporización. Este estado ocurre como se representa en la gráfica en la parte rayada de verde y se va a encontrar entre los límites dados por las propiedades para el líquido saturado y el vapor saturado. Esta es una mezcla homogénea a la que también se le es llamada vapor húmedo. En la región situada a la derecha de la línea de vapor saturado se encuentra el vapor sobrecalentado, que es la región rayada en azul.
Sus características en las propiedades son inversas a la del líquido comprimido. Se pueden observar a la derecha. Para entender mejor las tablas propiedades, revisaremos una aplicación. Tenemos el siguiente problema. Un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante 134A a una presión de 160 kilopascales. Determine A la temperatura, B la calidad, C la entalpía del refrigerante y D el volumen que ocupa la fase de vapor. Abordaremos cómo realizar el primer inciso. Tenemos los datos los ubicamos ahí a la derecha. Una masa de 4 kilogramos, la presión de 160 kilopascales y el volumen de 0,080 metros cúbicos, realizada la respectiva conversión de los 80 litros. De estos datos se puede hallar primeramente el volumen específico, que es la primera propiedad intensiva, de la manera que se especifica. Como ya contamos con la otra propiedad intensiva, que es la presión, podemos hacer uso de la tabla para el refrigerante 134A y hallamos para la presión de 160 kilopascales cuál es el volumen de líquido saturado y el volumen de líquido en estado de vapor saturado. Se observa que estos números ubican al refrigerante en un estado de saturación, de manera que podemos aproximar la temperatura del refrigerante a la temperatura de saturación a 160 kilopascales, la cual, según la tabla, es menos 15,60 grados centígrados. Se puede visualizar la recopilación de los elementos hallados hasta ahora en el gráfico. Posteriormente hallamos la calidad. La calidad es la proporción de la mezcla. Está dada por la razón masa de vapor sobre masa total. Otra manera de hallar la calidad es con la relación que se enseña ahí de volúmenes, que sería el volumen específico menos el volumen del líquido saturado dividido entre la diferencia entre el volumen de vapor saturado menos el volumen del líquido saturado. Se realizan las operaciones y se obtiene que la calidad es de 0,157. Esto representa que el 15,7% de la masa total es masa de vapor. La entalpía del refrigerante se puede hallar recurriendo a la tabla. Para 160 kilopascales en la tabla se busca cuál es la entalpía del líquido saturado y la entalpía de vaporización. Estos datos los usamos en la fórmula que se enseña en la parte inferior y ya se puede hallar que la entalpía del refrigerante son 64,2 kilojulios sobre kilogramo. El volumen que ocupa la fase de vapor está dado por la siguiente fórmula, de manera que se ve que se necesita la masa de vapor y para la masa de vapor se emplea la calidad que ya se había usado y la masa total que nos la dan en los datos. De manera que el volumen quedaría así. La masa del vapor por el volumen de vapor saturado, quedando 77,5 litros, que serían los que vendrían a estar en la mezcla de saturación. Luego de comprender el uso de las tablas de propiedades, podemos entrar a un enfoque más práctico, en donde los gases juegan un papel muy importante. Primero que todo, definimos una ecuación de estado como aquella que puede relacionar la temperatura, presión y volumen específico de una sustancia. Y aunque realmente existen una gran variedad de ellas, la más conocida por todos es la ecuación de estado de gas ideal, la cual es capaz de predecir el comportamiento presión, volumen, temperatura de un gas bajo ciertas condiciones específicas. En 1662, Robert Boyle observó en sus experimentos que la presión de los gases es inversamente proporcional a su volumen, y en 1802 Charles y Gay-Lussac descubrieron que a presiones bajas el volumen de un gas es proporcional a su temperatura,
Todo esto termina concluyendo en lo que hoy en día se conoce como ecuación de estado del gas ideal. La siguiente ecuación corresponde a la del gas ideal y en ella se establece la relación entre presión absoluta, temperatura absoluta, volumen específico y R, que es más conocida como la constante del gas y es diferente para cada gas en específico. Un gas que obedece a esta ecuación es conocido como gas ideal y su comportamiento se relaciona con condiciones de bajas densidades. R, que es la constante del gas y que es diferente para cada gas, depende también de dos variables. La primera es la constante universal de los gases y la segunda es la masa molar de cada gas. En la práctica, gran variedad de gases se pueden tratar como gases ideales, con porcentajes de error insignificantes. Algunos de ellos son nitrógeno, helio, oxígeno, dióxido de carbono, entre otros. Luego de conocer y comprender un poco la ecuación de estado del gas ideal, entraremos en contexto con otras ecuaciones que permiten abarcar y comprender de manera más precisa los gases. La primera de ellas es la ecuación de estado de Van der Waals, en la cual se incluyen dos constantes, A y B, y estas a su vez describen las fuerzas de atracción entre moléculas y el volumen que ocupan las moléculas. Para cualquier sustancia, dichos valores se obtienen de los datos del punto crítico, como se observa en la presentación. La segunda ecuación es la ecuación de Bridgman, la cual es una ecuación basada en 5 constantes determinadas experimentalmente y es razonablemente más precisa para densidades de hasta 0.8 la densidad crítica de la sustancia. Estados correspondientes. Es un principio que establece que dos o más gases que se encuentren a las mismas condiciones de presión, temperatura y volumen reducidos se desviarán igualmente de la idealidad. Esta desviación a temperatura y presión especificadas se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor de corrección llamado factor de compresibilidad que está dado por las siguientes fórmulas. La presión reducida y la temperatura reducida se pueden hallar en relación al punto crítico, de la manera que se muestra. La que se enseña a la derecha es la carta de compresibilidad generalizada, de la cual se puede hacer las siguientes observaciones, que a presiones muy bajas los gases se comportan como un gas ideal sin considerar la temperatura. A temperaturas altas es posible suponer con buena precisión el comportamiento de gas ideal, independientemente de la presión, excepto cuando la presión es muy grande, y que el comportamiento de un gas se aleja del ideal cuando está más cerca al punto crítico. Para terminar, podemos concluir acerca de lo expuesto anteriormente, que la termodinámica es la ciencia de la energía, la ecuación de estado de gas ideal representa una gran cantidad de gases bajo ciertas condiciones y las sustancias reales se pueden aproximar a un comportamiento ideal para su estudio.